Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. En esta semana que acaba de concluir, pues ocurrieron cosas muy importantes. La marea rosa volvió a salir a las principales calles, avenidas y plazas públicas del bueno de México. El debate, el tercer y último debate presidencial se realizó. Y estamos a nada de que terminen las campañas políticas e inicie un periodo de veda para los candidatos, aunque estoy seguro que para Andrés Manuel López Obrador no. Él va a seguir en campaña desde la mañanera, porque es imparable. Ya nos dimos cuenta que la ley y la autoridad electoral es Andrés Manuel, y perdónenme el lenguaje, le vale madre. Y él va a seguir impulsando su movimiento y su candidata desde su púlpito mañanero, porque así es Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro colaborador ex oficio de Hablemos Claro de la revista Ecos, Salvador Borrego, porque él vivió un momento fundamental en estos días. Fue parte de la marea rosa. Por eso le pregunto, ¿qué lectura te dio, Salvador Borrego, desde las entrañas de este movimiento? ¿Qué lectura te dio la marea rosa en esta ocasión? Adelante. Hola, buenos días. Bueno, déjame decir que participé en la marcha, sí, como lo he hecho en las anteriores, Así es. por una cuestión estrictamente personal, sí. Y es la cuestión de decir, bueno, en ese momento, porque han sido momentos históricos estos, ¿dónde estaba yo? Hay constancia de que estuve ahí, ¿sí? Pero de ahí a pensar que yo esté en la cuestión de la marea rosa, pues inevitablemente pues nos obliga a pensar en lo que yo represento, no solamente como persona, sino en mi ámbito profesional, ¿sí? Y en ese sentido, que es, yo creo que sería lo más relevante, pues en absoluto estoy con la marea rosa, ¿sí? O sea, la marea rosa está controlada por un grupito ahí de gente, muy cerrados, ¿sí? Miserables también, en algunos otros aspectos, lo he dicho y no tengo el menor empacho en repetirlo, ¿sí? Pero son, a final de cuentas, junto con la opción de los partidos y todo, parte de un conglomerado social que se opone a un régimen, a un gobierno que debe recibir un mensaje severo, fuerte, de que no estamos de acuerdo con lo que ha estado haciendo. Y entonces, pues, en ese sentido es que yo he participado, ¿sí? Y no he ido solamente a la de ayer, he ido a todas, ¿sí? En apoyo al Poder Judicial también, en apoyo al INE, y ahora de manera clara, pues, en soporte a la candidatura de Xochitl, ¿ok? Pues eso es, sí. Ya me andaba dando un golpe de calor. Sí, te estaba dando un soponcio. Por suerte andaba ahí mi amigo Ricardo Morales Espinal con un vaso de agua y una nieve de limón, que le fueron confiscados de inmediato, sí, ¿verdad? Por el bien de la patria. Por el bien de la patria, sí, y entonces, bueno, pues salimos adelante. Ricardo Morales Espinal, fíjate, una persona de la izquierda. ¿Sí? Así es, un poco radical. De la radical, sí. En la convivencia universitaria, pues hay amistades, hay afinidades ideológicas también. Quizá no al extremo, pues, de tomar acciones, como el caso de algunos otros compañeros. Pero, pues son situaciones de amistad de las cuales yo
pues me enorgullezco, pues, o sea, como tengo orgullo de ser amigo de muchos amigos, ¿sí? Eso los gringos pues no lo ven bien y de repente les llega una foto ahí y pues te ponen el mismo costal, ¿sí? Total que ahora yo creo que algunos amigos radicales sí tienen visa y yo no, sí. Increíble. De las cosas extrañas que ocurren en la vida. Pero ya estamos por pecadores. Ya estamos en otro tema, sí. Sí, ahí estuvimos en la Marea Rosa y yo creo que se vivió un entusiasmo importante. Yo creo que el presidente, en sus afanes de boicotear, de minimizar ese impacto, generó una condición que le dio más fuerza. Meter a los profesores del CENTE ahí, porque no nos hagamos pendejos, o sea, si los profes del CENTE estaban ahí fue porque López Obrador quiso que estuvieran ahí. Así es. Sí, o sea, pretender darles medio zócalo, ¿sí? Pretender hacerse pendejo y no izar la bandera. Entiendo que un juez le había ordenado que tenía que izar la bandera. Y entonces como que ese retraso, yo me imagino que significó pues un jaloneo ahí hasta que alguien le haya dicho, señor presidente, si no metemos la bandera vamos a tener un problema serio. Sí, no todos son como Tadei, que se hace pendeja, ¿verdad? Sí, en favor suyo. Y entonces, bueno, ahí tuvimos una situación interesante, pero a final de cuentas, ¿qué pasó? A final de cuentas, tuvieron que despejar el Zócalo, y se replegaron los maestros, a final de cuentas se izó la bandera, ¿sí? Y a final de cuentas se llenó el Zócalo. Y entonces eso yo creo que le dio una condición de mayor fuerza. Por otra parte, yo creo que lo más relevante de todo el asunto de la marcha de ayer fue el discurso de Xóchitl, porque la estrategia que habían seguido de confrontación no se reflejó en el discurso. Fue un discurso conciliador, fue un discurso que llamó a la unidad, ¿sí? Que llamó a estar unidos como mexicanos bajo una misma bandera y bajo un mismo cielo. Entonces yo creo que lo más valioso, lo más importante, lo más impactante fue el discurso de Xóchitl, sin quitarle mérito, por supuesto, al discurso de Guadalupe Acosta Naranjo, que también fue una pieza de oratoria, pues no digo que excelsa ni al grado de Martin Luther King, pero muy rescatable, ¿sí? Pero yo creo que ese discurso de Xóchitl, desde el punto de vista no estratégico, porque la estrategia finalmente sigue siendo la misma, pero sí en un contexto táctico fue muy importante porque de algún modo genera ciertas cosas. Ahora, ¿dónde se va a reflejar eso? El gran problema de esta elección es que es una elección polarizada. Pero, por ejemplo, yo ya empecé a notar en mi círculo, en mi entorno social, y cuando en tu entorno social empiezas a ver algo, en términos generales está ocurriendo ya de manera importante en la población. Es un ejemplo, por ejemplo, en tu entorno social inmediato tienes a alguien que padezca SIDA. ¿Tú tienes a alguien que padezca SIDA en tu entorno social inmediato? Ahorita no. No, pero el SIDA existe. Y el SIDA, tuve amigos hace 3 años, 5 años. Okay. Ya no están con nosotros. Como que la franja de amigos que les toca ver SIDA. Sí, ya, tú te salvaste. Sí. Tú te salvaste. Pero bueno, a lo que voy es a que cuando tú detectas algo en tu entorno social inmediato, es porque está sucediendo. Bueno, en este día, o sea, estos días, hace 2 días, una compañera muy querida, sí, muy querida, chaira, pero chaira de madre, sí. De corazón chaira. Pero era una condición de alteración emocional cuando tú de algún modo le planteabas un punto de vista discordante al de ella. Nos salió con una novedad. Dice, yo voy a votar por Claudia, pero diputados, senadores, voy por la coalición. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese voto duro que tenía, ¿sí? Que no se movía, da la impresión de que se está ablandando. Y si en el momento que se ablande, se abre la posibilidad de que haya gente que cambie de opinión. Que cambie de opinión con respecto a votar por Claudia. O sea, que se pueda mover hacia la ausencia de la urna, que es una opción, o que se pueda mover incluso hacia el apoyo a la oposición.
Entonces, pues, yo creo que ese discurso de Xochitl ayer abona mucho en esa dirección, que es importante. Ojalá hubiera sido antes, porque ahorita pues ya el tiempo está encima y a lo mejor no les va a dar tiempo, pero pues nada está escrito, ¿sí? Entonces, pues en resumen, yo creo pues que fue un evento importante de la marcha de ayer. Creo que trae alterado al presidente de manera más muy alterado, severa. Encabronado, pero bueno, ese es otro tema. Oye, hay actos que definen la historia, pero también hay actos que son de mero desahogo, son como una especie de mentada de madre que hace que te sientas mejor, que te liberes de las tensiones, etcétera. La pregunta, ya hablemos claro, la marea rosa, desde tu punto de vista, ¿qué es? ¿Un acto de desahogo, una mentada de madre, o es un acto definitorio? Bueno, mira, la marea rosa de algún modo es una manifestación macra, ¿sí?, de lo que tú percibes en los grupos sociales que interactúan afines a Xochitl, ¿sí? Lo que hemos visto es precisamente eso que tú dices. O sea, yo me siento bien. ¿Sí? Eso en psicología se llama catarsis. Así es. ¿Verdad? O sea, las reuniones, las discusiones son más catárticas que políticas o que eficientes en el propósito de ganar adeptos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tú haces algo, escribe algo a alguien, ¿sí? Y entonces yo me siento muy bien. Pues porque le dijeron a López Obrador sus verdades, porque le sacaron que tiene hijos corruptos, por eso, y yo me siento bien por eso. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Tienes más intención de voto? No, pero yo me siento toda madre, ¿verdad? Y entonces en esa dinámica, sí, hemos estado pues durante los últimos meses, y hemos pues hecho el activismo político pues actos de ese orden catártico, ¿sí? Y entonces cuando vemos el monitoreo, pues vemos que no se mueve y decimos, Xochitl no se mueve. De repente se empezó a mover en fans, sí, pero es la misma cantidad de gente que va a votar por ella. Nada más que se convencen cada vez más, ¿sí? Se hace más duro el voto, ¿sí? Déjate, comento algo que me acaba de emocionar. En tu página de Salvador Borrego nos envió un mensaje Daniel Cruise, a quien le envió un fraternal saludo y nos dice: saludos desde Hermosillo. Mucha gente los escucha por acá. Mira, qué bueno. Oye, gracias. como que nadie es profeta en su tierra. Sí, porque... No, mira, hay mucha gente aquí en Nuevo León que nos sigue, yo le agradezco mucho. Prácticamente no hay ocasión que salga a los restaurantes, a los lugares, cuando no haya una o dos personas que me saludan y me identifican, algunos por este tipo de programas, otros por la tele, ¿sí? De nuevo, pues en esta idea, pues, o sea, lo que es en el ámbito puramente personal. En el ámbito profesional, pues ya es otra cosa, porque es un grupito muy pequeñito, ¿sí?, que tiene que ver pues con además una cuestión de tipo comercial, ¿sí?, de negocio, y ya depende del dinero, ¿sí? Y entonces pues ahora está muy distorsionado todo eso, ¿sí? Ahí sí estamos medio jodidones, ¿verdad? Ahí sí no somos profetas. Entonces podemos concluir diciendo que jodidos pero populares. Sí, claro, por supuesto, sí. Qué bárbaro. Oye, déjame sí. comento una anécdota. Había un señor que pone su carrito, un carro no de lujo, pero sí de buen ver, en la entrada de mi casa. Una casa en la que estoy de posada, una casa rentada. Un día se me acerca y dice, ¿qué sabe? Y se me queda viendo. Yo dije, me va a pedir una disculpa por ponerlo aquí, o me va a pedir permiso, o algo. Me dice, no. O sea, se me acerca y me dice, oiga, yo a usted lo conozco. A usted lo he visto en programas, en Facebook, en YouTube. Usted sale mucho en diversos temas
Pero lo que más me llama la atención es que usted es pareja de Salvador Borré. Dije, ay, güey, ¿qué verían, lo que sospecharían? Y se me queda viendo, sí, es pareja allí en varios programas y lo quiero felicitar. O sea, ya ha habido gente que me aborda igual que a ti en la calle o donde voy a comprar algo, a un Super 7, etcétera. Pero hay algo que me molesta, que esa gente nos ve, nos escucha, pero no se involucra, no son parte de... O sea, es como aquel maestro que está frente a sus alumnos, cuando termina les dice alguna pregunta o algún comentario, un silencio. Entonces él dice, bueno, una de dos, o soy bien chingón y todo el mundo me está entendiendo, por eso no interactúan, o soy un pendejo y todo el mundo me ve y por eso no interactúan. No sé qué está pasando aquí. Me gustaría un público más activo, menos pasivo, que se moviera y transformara sus propias críticas en ello. Pero no es así, Salvador. Que a veces eso resulta frustrante. Pues mira, hay diferentes niveles de participación, ¿sí? Norberto Bobbio plantea, pues, que hay tres tipos de poder, ¿sí? En una simplificación, pues, de todos los conceptos previos, ¿sí? El poder económico, ¿sí? El poder político y el poder ideológico. La diferencia entre ellos es la manera en que aplican el poder o ejercen el poder. Y es que poder se entiende como la capacidad que alguien tiene para influir en otro, para que haga algo en otro, ¿sí? Para que haga algo. Y entonces, en el caso pues del poder económico, es por la retribución, ¿sí? Por el estipendo que va a recibir o el pago que va a recibir una persona, como las que están aquí trabajando, tienen que llegar a cierta hora, sí. Tienen que vestirse de un cierto modo. Y entonces pero siempre debe ser muy amable. El patrón, sí, el que tiene el poder económico, ejerce el poder sobre la base del condicionamiento. O sea, tú tienes que hacer esto y esto otro, si no, no te voy a pagar. ¿Sí? Así es. Entonces, en el caso del poder político, pues ellos establecen normas a través de los legislativos, etcétera. Y si tú no las acatas, pues viene y te chinga. ¿Sí? Y te puedes desde llamar la atención, multarte, encarcelarte y a veces hasta matarte. Desaparecerte. Porque ahora ya la gente no se muere. No. Ya más desaparecen. ¿Sí? Hay más violencia. Y entonces bajan los homicidios. ¿Sí? O sea, es al revés. Hay más homicidios, sí, pero menos violencia. Claro, por supuesto. Son cosas de la santería, ¿sí? Sí. Pero, sí. Bueno, entonces, y la cuestión aquí es que el otro tipo de poder es el que nosotros de algún modo ejercemos, el poder ideológico. Esas personas que nos están escuchando, ¿sí? ¿De qué manera ejercemos nosotros poder sobre ellas? ¿Sí? Que también de ese modo puede decirse si efectivamente ejercemos poder o no. Pues es a través de la influencia. Si lo que nosotros decimos aquí influye en el ánimo, en la opinión de alguien y hace algo, pues entonces nosotros estamos también ejerciendo ese tipo de cosas. El problema aquí es que queda un poco indefinido qué es lo que nosotros queremos. Y a lo mejor no queremos una chingada. Y estamos nosotros también aquí en una condición catártica y simplemente estamos diciendo pendejadas porque nos hace sentirnos bien. Y ya no tenemos... Sin embargo, el hecho de estar emitiendo una opinión y que algunas personas, ¿sí? Crean, a lo mejor equivocadamente, que en ciertos temas tenemos conocimientos superiores a los del común de la gente, ¿sí? Y eso nos dé alguna condición pues de digamos que de consideración, para no decir algo que sea más pretencioso, ¿sí? Entonces esa gente pues puede ser influida, pero no estamos determinando de qué manera queremos nosotros influir, ¿sí? A veces sí se hace de manera específica, como te acuerdas de la película aquella Canoas, sí, donde había un sacerdote que estaba fustigando a unos grupos y les decía, etcétera, y bueno, ese es poder ideológico, y finalmente influyeron y generaron una situación desastrosa, ¿sí? De unos asesinatos a unos estudiantes, cuando estaba caldeado el ánimo después del 68. Pero bueno, lo que voy es a que, por ejemplo, si nosotros recomendamos que la gente vaya a votar y alguien va a votar, pues ya estamos influyendo. Así es. ¿Sí?
Si nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener una actividad más intensa, sí, y fue a la Marcha Rosa y anda muy activo en las redes sociales y anda promoviendo reuniones con los vecinos, pues ya está influyendo también, ¿sí? Y aquí me quiero detener, porque el poder ideológico puede hacer que haya algún loco, sí, que de repente se le ocurra hacer alguna travesura, sí, como a León Toral, por ejemplo, con el caso de Obregón, sí, dice que le metieron una bola y ideas en la cabeza hasta que terminó decidiendo ir a matar al expresidente. Un poco también se habla de eso mismo en el caso de Luis Donaldo Colosio y Mario Aburto. Pues ya son extremos, ¿sí? Del caballero y por Águila, supuesto Mario nosotros no tenemos ninguna pretensión en ese sentido. Pues no. Pero sí es probable que alguna gente se oriente en función de lo que aquí se dice, y si participe yo creo que sería bueno para que sucediera. Pero la verdad es que, pues, al menos en lo que a mí toca, sí, yo no tengo ninguna pretensión, porque tengo un precepto fundamental en la vida, sí, y es que tengo la plena convicción de que cada quien en su vida debe de hacer exactamente lo que le dé su chingada gana. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Pues porque queremos, ¿sí? Y ustedes nos están escuchando, ¿por qué? Pues porque quieren también escucharnos. Sí. Y ustedes, ¿qué van a hacer? También lo que les dé su chingada gana. Si quieren apoyar a Claudia, háganla, no pasa nada. ¿Sí? O a Xochitl, ¿sí? O hasta Maite. O a Xochitl. Oye, déjame platicarte una historia. Vamos a hacer un paréntesis. Adelante. Resulta que en Vallehermoso, Tamaulipas, hay un personaje al que le dicen la Calaca. Es uno de esos personajes de pueblo populares, porque tiene pues una especie de síndrome, ¿sí? alguna cuestión extraña, que tiene una condición pues mental, digamos que atípica. Su lenguaje no es muy diáfano, pero tiene una gran cantidad de información, y ese tipo de personas que le dices, oye, ¿cuánto es tanto por tanto? Y te dan la solución, ¿sí? Rápidamente. Y es un tipo muy popular y anda todo el día caminando por el pueblo. Y de él se cuentan muchas anécdotas, ¿sí? Por ejemplo, una que yo uso mucho cuando me dicen, oye, ¿cómo van las cosas? O sea, yo no le puedo andar dando información a la gente de lo que yo encuentro de mis clientes, ¿sí? Y a veces es muy difícil pues encontrar la manera de no hacerlo, ¿sí? Dependiendo del tipo de personas que te piden. Pero créanme que es algo que lo hace todo el mundo, pero es una insensatez. O sea, la gente cree que nosotros tenemos información y que estamos obligados, o que no hay ningún problema por entregarnos información. Contribuye a ello el hecho de que tenemos dos tipos de proyectos: los que son abiertos, como lo nacional, que sí lo encontramos y lo esparcimos, pero si tengo un cliente privado, pues es información del cliente privado. Bueno, la frase de él es cuando le dicen, oye, Calaca o Jorge, ¿sí? Tú sabes muchas cosas aquí. Le hace una pregunta así cabrona, ¿no? Oye, ¿y quiénes son aquí los meros del crimen organizado? Tú sabes todo, dice. Entonces él pero se pone así y dice, no se sabe. Al que hable le cortan la lengua. ¿Sí? Y hay una gran cantidad de anécdotas con respecto a él, sí. Por ejemplo, de repente alguien dice, oye, y esto y esto otro. Tú no sabes quién soy yo. Y dice, ¿cómo no? Tú te llamas así y naciste en aquella ranchería, ¿sí? Y tu tío era fulano de tal, ¿sí? Y tu mamá se estaba metiendo con este. Ya no me informo más con esto más. Se sabe todo, cabrón, ¿sí? Bueno, resulta que fuera una anécdota más, ¿sí? Para que ya vayan perfilando a la Calaca, ¿sí? De repente señoras ahí le dicen, oye Jorge, pues bajo la idea de que él se sabe toda la vida y milagros de todo el pueblo, dice, oye Jorge, hazme un favor, cabrón, dime con quién anda mi viejo, dime si anda con alguna vieja aquí. ¿Sí? Las muchachas andan nada más con la gente que tienen dinero, no andan con jodidos, no te mortifiques. Pero bueno, resulta que estos días se perdió la Calaca y el pueblo se alarmó
Y entonces andaban buscándolo y en las redes, y oye, ¿qué pasó? No lo hemos visto, siempre pasa por aquí, que la madre. Finalmente fue localizado, ¿sí? Y resulta que la explicación que dio, dijo, era muy interesante porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Dijo, no, estaba perdido. Fui en un autobús a Matamoros para ver a Xochitl. O sea, que Xochitl Gálvez, si nos está escuchando, Jorge, la calaca de Vallehermoso, Tamaulipas, está contigo, ¿sí? Oye, por cierto, recibí, no sé si puedo decir fuente, hablando de calacas y cosas peores, recibí una imagen que anda circulando y que ya la empecé a circular, por cierto. Mira. Donde viene Claudia Sheinbaum a un lado de la Santa Muerte y Xochitl a un lado de la Virgen de Guadalupe. Y hay algo muy interesante. Se dice que cuando algo se reitera es porque tiene visos de realidad. La primera información sobre cosas extrañas la recibí de un mensaje que me mandó Pedro Ferriz, uno de los descendientes de aquel antiguo Pedro Ferriz que terminó viendo ovnis. No, sí los vio. Y traía historias muy interesantes. No, sí los vio. Tuvieron algunos incidentes. Él se salvó, pero Maussan no, sí. Dicen que fue atacado. Y que los ojos así le quedaron como consecuencia de la agresión. Así como los del presidente de Morena. Parece que tiene más o menos alguna similitud. Sí, nomás en el caso de Morena creo que trae un sombrerito verde o algo así. Sí. Oye, me acuerdo que Pedro Ferriz padre, bueno, abuelo en realidad, sí, ya, porque ya son varias generaciones, bisabuelo, decía, aguas, un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Con una voz así que impactaba. Ah, sí te comenté que esa primera información la recibí de Pedro Ferriz en un video donde él aseguraba tener información de que en Palacio Nacional, Claudia, Andrés Manuel y otros personajes hacían ritos de magia oscura, vamos. Después me sigo enterando de que le pide permiso a la tierra, de que va con santeros, de su gran relación que tiene con Cuba y que probablemente, por si la cosa se pone muy caliente, se va a ir a vivir a Cuba. Esa vestimenta que sacó un personaje del gobierno federal, donde viene la imagen de la Santa Muerte, o sea, todo eso me hace tener visos de que ocurre algo muy extraño en Palacio Nacional. Pero eso tal vez quede para la anécdota, pero sí me llama mucho la atención. Y ya empecé a circular esa imagen que me llama mucho la atención y que está teniendo mucho impacto. ¿Cómo cambia la historia, la vida, Salvador Borrego? En mi época de joven, tal vez si yo te hubiera dicho que tú eras parte de la ola rosa, tal vez hubiéramos terminado mal. Pero ahora hay mucha gente que orgullosamente dice que es de la ola rosa. O sea, ¿cómo cambia la historia? Antes hasta lo podían tomar como un insulto. Salvador Borrego, otro tema. El tercer y último debate. Igual que la ola rosa, ¿influye en algo? ¿O es otro acto que va a pasar a la historia como un simple acto? Mira, lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este sexenio, pues ha sido la entronización de este gobierno 3Ps, como lo plantea Moisés Naim. Entonces es polarización basada en el populismo que nos lleva a la posverdad. Entonces, tú puedes ver algo, pero en este contexto, prácticamente el grueso de la gente desestima todo lo que está viendo. Sí, porque es lo único que está viendo en esa condición simplificada, que siempre es agradecida. La gente anda buscando en el mundo actual que no le compliques mucho la vida, que le simplifiques todo. Y la polarización te simplifica todo al máximo. Tú lo único que vas a ver es, oye, aquí alguien está planteando una idea,
¿está con López Obrador o está en contra de López Obrador? ¿Sí? Claudia, ¿está con López Obrador o está en contra de López Obrador? Xochitl, ¿está con López Obrador o está en contra de López Obrador? Si yo soy un seguidor de López Obrador, por no decir que chairo, ¿sí? Todo lo que esté con López Obrador está bien. Y todo lo que no esté con López Obrador está mal. Y no lo voy a apoyar y lo voy a combatir. Entonces vivimos en esa situación. Entonces tú vas a un debate y por más que presentes evidencia y por más que presentes cosas, es muy difícil en este contexto que se muevan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues es una situación donde cada vez que ocurre algo de gran impacto, como por ejemplo la denuncia que plantea ahí cuando dice, aquí están los datos, o sea, ustedes son un narcopartido, cuando se vuelven a señalar los hijos, cuando se muestra evidencia pues de lo que ha sido un reportaje periodístico, sí, pero que se le dio un gran valor cuando se trató exactamente de lo mismo en el caso de Genaro García Luna, parte del gobierno actual, por los personajes del gobierno actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde pudiera, por supuesto, seguirse como se ha estado siguiendo todo este tiempo, que eso no impacte, no me sorprendería, pero con el antecedente de la marcha de ayer, sí, con esa situación, pudiera, también siempre está la posibilidad, pudiera ya estarse ablandando el voto y generar un cambio en la intención del voto. Eso lo vamos a saber esta noche. Esta noche lo vamos a presentar, ¿sí? Entonces, pues, hay esas condiciones y pues tendremos que ver de qué manera se modifican. Yo creo que pues fue muy interesante ir al debate teniendo la marcha ahí apenas unas horas antes. Yo por eso decía que llegó Xochitl como pavo real, ¿sí? Y Claudia pues como paloma de Castilla, ¿no? Una paloma muy elegante, pero finalmente paloma, ¿sí? Y Maines pues como un pinche sopilote mojado, ¿sí? Que andaba buscando a ver qué caía para agarrarlo, ¿no? Así dice la letra de la canción, el sopilote mojado. Pero bueno, el punto pues aquí es que estamos en una situación siempre, permanentemente de incertidumbre, más ahora que antes, pero también en este caso no solo de incertidumbre, sino también de paradoja, ¿sí? O sea, vivimos un mundo de paradojas, ¿sí? Todo este sexenio ha sido una paradoja. A ver, ¿cómo es posible la primera gran paradoja que la intelectualidad mexicana haya seguido de manera casi tan ciega a una persona con una preparación tan deficiente? ¿Sí? Una paradoja, ¿sí? ¿Te refieres a López Obrador? A López Obrador, o sea, ¿me entiendes? O sea, a ver, la intelectualidad, somos parte de una élite. Yo no me considero intelectual, pero sí en el ámbito académico, somos parte de una élite. O sea, tienes que ser muy cuidadoso en quién vas a apoyar. Si estás viendo a alguien con deficiencias marcadas, ¿sí? En su juicio, en su manera de entender el mundo, pues no puede ser tu líder, cabrón, está bien difícil de entender. Y luego la elección, también paradójica. A ver, si tú no quieres esto y no quieres esto y no quieres esto y no quieres esto como sociedad, ¿por qué votas por alguien que te está diciendo que va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto? O sea, otra paradoja. Entonces tenemos muchas paradojas en este contexto. Y bueno, la más grande que yo creo que vamos a enfrentar en esta elección es que pudiera ser que, a pesar de que la condición de fuerza en la población de Claudia es muy fuerte, yo tengo números muy abultados en favor de Claudia, pudiera ser que en la urna no se refleje, incluso pudiera ser, no se puede descartar, que pierda la elección. ¿Qué explica la paradoja? La composición de su fuerza. Lo hemos dicho muchas veces, la gente no nos quiere escuchar. Mira, ya no doy cifras, ya no digo cifras, probablemente digo que Claudia tiene una ventaja abultada, porque si digo cifras, en esta sobresimplificación, y no estoy hablando de la gente común, los politólogos, los mismos personajes de la política, los intelectuales, lo único que van a tener es, dijo Salvador, que es tanto contra tanto. ¿Sí? Y entonces es todo con lo que se queda. O sea, ya no escuchan que estoy diciendo, no le hagan caso. Escuchan lo que quieren oír. Por esta condición de paradojas. Entonces, puede ser que el abstencionismo le pegue duro,
Puede ser que se esté generando una idea de voto oculto por cuestiones de miedo, y puede ser que de aquí a la elección estalle alguna bomba que venga a hacer sinergias y que venga a pues hacer pues vamos a decir como una especie de bueno, ¿cómo se llama? De catalizador Así de los es. temas que están ahí presentes. Por ejemplo, algo que venga y fortalezca la idea de que Mario Delgado está ligado al crimen organizado y de que el dinero de las campañas del presidente ha salido del narco. Eso podría generar un problema de aquí a la elección, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una gran incógnita, ¿sí? Pero, pues, que de algún modo, una vez que se despeje eso, pues yo creo que vamos a tener la capacidad para entender por qué sucedió, lo cual es una situación muy, muy complicada. Yo me aparto del esquema tradicional en el que han tratado de meter a los economistas, cuando dicen los economistas dedican la mitad de su tiempo a decirte qué va a pasar y la otra mitad de su tiempo a decirte por qué no pasó. Así es. Bueno, yo aclaro, cabrones, sí, les estoy diciendo, sí, yo no estoy diciendo quién chingados va a ganar, yo no sé quién va a ganar, en eso no me meto, sí. Lo que sí creo es que una vez dado el resultado vamos a poder tener elementos para explicar por qué sucedió. Es poca cosa, para muchos es nada, ok, pero es lo que se puede dar. Aprovecho, Toño. Adelante. Mira, a lo largo de mi vida he mandado, y voy a decírtelo así literalmente, pues he mandado a chingar a su madre a toda la gente que quiere o que pretende que nuestro trabajo y nuestra imagen se utilice con fines propagandísticos. Mira, yo acabo de bloquear a un senador, un candidato a senador, lo acabo de bloquear de WhatsApp. Sí, ya, o sea, no quiero saber una chingada de él. ¿Por qué? Pues porque el WhatsApp no lo usa para decirme, oye, Salvador, buenos días, o cómo estás, o oye, mira, te quería comentar esto. No. Usa mi pinche WhatsApp para estarme mandando propaganda. Y digo, chinga tu madre, cabrón, o sea, mi lugar no es para andar haciendo propaganda. Yo soy alérgico a la propaganda porque son puras pendejadas la propaganda, ¿sí? Entonces, que me estén recargando aquí. Cuando alguien viene y me dice, oye, puedo hacer público el resultado que me estás dando, pues si eres mi cliente, pues eres dueño de la información, hazlo, esto es tu lío. Oye, pero yo quiero que tú salgas y digas. Le digo, mira, también lo puedo hacer, a condición de que el compromiso con nosotros es que cada medición que hagamos yo salga y diga cómo están las cosas, o sea, que se abra, ¿sí? Para yo decir, hoy le fue muy bien a este cabrón, ok. Y a lo mejor la semana pasada decir, ¿sabes? Este güey está dando las nalgas y decirlo. No, pero yo no quiero eso. Bueno, cabrón, pues entonces en eso no me meto, ¿sí? Yo no soy tu pinche propaganda, entiende. O sea, yo te ofrezco mis servicios para que tengas información. Mi pinche prestigio, poco o mucho que tenga, no está en venta, pendejo. ¿Sí? Y si estuviera en venta, en tu pinche vida podrías tener la cantidad suficiente de dinero para comprarla, puto. ¿Sí? Así de fácil. Me encabrona mucho eso. En esta campaña mandé a chingar a su madre a 3 proyectos grandes de millones, Toño. ¿Sí? ¿Cuánto nos cobras tanto? No tienen problema por dinero. Queremos que te entrevisten medios nacionales, 6, 7, ¿no? Sin ningún problema. Oye, pero queremos salir arriba nosotros. Chinga tu madre, sí. Yo le digo a mi hijo, le digo, hijo, pues mira, la vida ofreció 2 opciones, y una, que tú tuvieras una condición más chingona, sí, con un padre corrupto, sí, y la otra, pues que estés ahí como estás, ¿no? Con un padre que de algún modo piensa que no ser muy deshonesto es importante. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. A pesar de eso, ahora hay hijos de su pinche madre, porque no tienen otro calificativo, que están utilizando los teléfonos. Date cuenta que te llega una llamada y dice Salvador Borrell en el identificador, ¿verdad? Y luego contestas y te contesta una grabadora y te dice, en la elección de Monterrey, tal candidato, sí, o tal candidata trae tanto, una cantidad de arriba del 50%, ¿sí?
A propósito, no estoy diciendo qué nombre, porque sería caer en el pinche juego de ellos, ¿sí? ¿Ok? Pero lo que les digo es que eso, si les llaman, no le crean. O sea, es absolutamente falso que yo esté detrás de eso. ¿Ok? Es una vulgaridad. Ya estoy presentando una queja formal para dejar constancia en las autoridades electorales. No creo que puedan hacer mucho, porque tú ves el número del que llamaron, les llamas y te dicen que ese número no te puede contestar. O que no existe. O que no existe, ¿sí? Es lo que se llama en Estados Unidos los push poll. O sea, y es delito, es un pinche delito. Que estén utilizando eso, sí, para estar influyendo. Es parte de la propaganda, parte de la pendejez en la que estamos naufragando, pues, en estos días. Salvador, me dices el del delito y yo te digo, no me vengas con ese cuento de que la ley es la ley. Aquí la ley y las autoridades electorales valen, ya sabes para qué. Sí, sí. Y eso resulta terrible. Te voy a decir, yo he vivido parte de la historia que tú estás viviendo. Creen algunos políticos, primero, que estamos obligados a hacerles propaganda de manera gratuita primero. Y segundo, que estamos obligados a no cuestionarlos. Claro. Tú eres un medio de comunicación, tú eres, en tu caso, un encuestador, y debes de estar al servicio de ellos. Si están jodidos. O sea, ok, hay compañeros y ni modo, así son ellos, que se prestan a ese juego de ser serviles, pero, como tú dices, el poco o mucho prestigio que uno tiene, se lo ha ganado. Y no lo vamos a perder por pendejadas, en serio, Salvador. Por eso te entiendo tu posición, que hay mucha gente que no la entiende. Y te voy a decir cómo nos califican por pendejo, como pendejo. Dicen, ¿cómo no aprovechar para hacer algunos millones y andan batallando por dinero, tienen deudas, hacen esto, lo otro? Y aquí tuvieron la gran oportunidad. Sí, pero, como diría alguien, no somos iguales. Así es. Pero bueno, nada más, ahí queda la anécdota. Sí. Oye, Salvador, voy a meter en esta parte de la historia algo personal. El día de ayer Sí. vino una hermana que tengo en la Ciudad de México. Ah, mira. Gracias, compañero. Desgraciadamente de todo hay en la viña del Señor. Ajá. Ella es emesista, pero adora a Andrés Manuel López Obrador. Y ella me dijo, De MC, seguidora de AMLO. y no es seguidora, lo ama. Ok. Dicen que en tu casa has de tener lo que no puedes ver. Pero en fin. Y me platicó una idea que se me hizo muy rara. ¿Hasta dónde llega el poder de López Obrador en la mente de sus seguidores? Me dice, Lomas. Es mi hermana y me dice Lomas, a veces me dice Toño. A veces me dice, no seas pendejo. Varía según su estado de ánimo. Y me dice Lomas, ¿cómo andan las cosas aquí en Nuevo León? Porque aquí son muy raros, dice. Allá en la Ciudad de México y en todo México, excepto en Nuevo León, estamos seguros que en primer lugar va a quedar Claudia de una manera aplastante, 40, 50 puntos. Va a desaparecer por fin el PRI y el PAN y el PRD. Y Maínez va a quedar en segundo lugar. Tú ahorita aunque un poquito así quisiste suavizar el madrazo, lo calificaste con un sopilote mojado a Maínez. Yo te pregunto, ¿cuál es el papel real que está jugando Maínez? Ese sentir de los seguidores de López Obrador, que le dan el segundo lugar muy por encima. Y he visto unas encuestas donde lo colocan ya muy por encima de Xochitl. ¿Todo ese entramado será algo real o tiene visos de realidad? Mira, la realidad no la conocemos, pero tenemos diferentes esquemas para tratar de asomarnos a ella, ¿sí? Por supuesto, yo creo en el método que uso, en la, pues digamos que, pulcritud, ¿sí? En el
seguimiento metodológico de las cosas, y confío en lo que tengo. Como elementos de convicción o de, pues digamos que de confianza, yo puedo decir, ok, tengo un resultado, sí, puede ser que yo tenga alguna duda de que esté en un cierto nivel, pero si eso se va consistentemente repitiendo una y otra vez, se va reduciendo el riesgo de estar equivocado. Imaginen ustedes que tengamos un riesgo de 0.05, que es el 5% o la contraparte de aquella expresión cuando decimos del 95% de confianza, ¿sí? Entonces tenemos una, por decirlo así, desconfianza muy parecido al término de probabilidad de 5%, que es equivalente a 0.05. Bueno, en el caso de una, que me caigan dos, pues ya es la multiplicación, se llama así en probabilidad, pero entonces 0.05 por 0.05 ya es 0.0025. Y si le metemos otra y otra y otra así, cada vez que vamos haciendo la multiplicación se va haciendo más pequeñita y se va haciendo más difícil que esto que estamos encontrando esté equivocado. En ese contexto, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que tenemos detectada una situación de Xochitl que está superando claramente a Maynes, ¿sí? Pero con una situación interesante. Cuando vemos las fortalezas de unos y otros, resulta que son las mismas. O sea, los sectores sociales que soportan tanto a Xochitl como a Jorge Álvarez Maynes son personas con niveles de ingreso medio o nivel social medio, ¿sí? Con escolaridad alta. Y entonces aquí uno puede decir, ¿se esté arreglado esto? ¿Verdad? O puede uno decir simplemente, pues así tocó, ¿verdad? El partido MC tiene derecho a su vida política. Así es. Y si él participa y resulta atractivo a la gente que también ve atractiva a Xochitl, pues se va a dividir eso y le va a beneficiar a la otra candidata, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Pero el punto aquí es ese. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues Maynes abajito, Xochitl arriba y Claudia con mucho margen más arriba de Xochitl, ¿sí? ¿Cuáles son las salvedades? Pues las salvedades son que la composición de fuerza de Claudia hace presumir que se va a desinflar. ¿Qué tanto no sabemos? ¿Sí? Pero se va a desinflar por la abstención, por la posibilidad del voto oculto y por lo que suceda de aquí al día de la elección. Okay. Pero hay un manejo de las encuestas muy interesante, Jorge, que me hace recordar, y hay quienes conectan mucho la experiencia, incluso el perfil de Xochitl con el de Fox, me hacen recordar la elección del 2000, el manejo propagandístico que se hizo de las encuestas, de manera burda, terrible. O sea, pinche Fox, cuando estaba abajo de la Bastida, pues empezó a publicar encuestas de manera profusa, diciendo que iba empatado. No era cierto que estaba empatado, pero se hizo cierto a través de ese tipo de esquema propagandístico. Y una vez que más o menos se consolidó en términos reales en el empate, empezó a decir que él ya iba arriba. Tampoco era cierto que iba arriba. De ahí en ese caso, de la elección del 2000, se hizo evidente algo que es muy interesante, ¿sí? La encuesta, claro, con el apoyo de un medio masivo o medios masivos de comunicación para difundirla, tiene la perversa condición de poder hacer verdadero lo que de origen era falso. En esa dinámica está Xochitl. Cuando publica esas encuestas de Massive Caller y de México Elige, son puras mamadas, ¿sí? No va en esos términos, pero ahí están chingue. Y bueno, a lo mejor ya alguna gente le está creyendo, ¿ok? Pero lo mismo está haciendo Jorge Álvarez Maynes. Igual está bien jodido, sí, pero ahora está chingue con que ya va arriba, ¿sí? O sea, hay un uso propagandístico de la encuesta. Acusan a Claudia de ser la que está haciendo uso de las encuestas para decir que se arrolló esa cuestión. Pues la verdad es que no es así. O sea, la condición de fuerza que tiene Claudia en la población es real. Ahora, que esté soportada en la gente más humilde, que tiende mucho a la obsesión, es otra cosa, ¿sí? Pero es muy complicado para una sociedad que está tan obsesionada por las cosas triviales, por las cosas simples, ¿sí? Entonces es más fácil decirle a la gente, ¿sí?
que las cosas están cuchareadas o que las cosas están de un modo diferente, pero no andarles explicando pues cómo van a estar. O algunas incluso empresas dicen, ok, tengo este número grande para Claudia, yo sé que no va a quedar así porque se va a desinflar, voy a adivinar y voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a, más o menos, ¿sí? A quitarle 20, 25 puntos y digo, así va a quedar. Y luego de repente a lo mejor adivino y en esta intelectualidad y clase política pendeja que tenemos, va a decir, ese güey sí sabe, cabrón. A esa compañía hay que contratarla porque es la más chingona, porque adivina, ¿sí? Bueno, en esa pinche mierda, sí, intelectual, educativa, cultural, se desenvuelve esta campaña. Oye, están pasando cosas por demás interesantes. Y hay algo que me cuestionaban a mí. Cuando yo decía que se estaba vislumbrando una fractura al interior de Morena. Y lo comentamos aquí más de una vez, diciendo que ya hay gente de Morena y de la Cuarta Transformación que dicen, ni madre por los diputados locales, ni madre por los diputados federales, ni madre por los candidatos a alcaldes, vamos con Claudia. Aquí la pregunta, Salvador, es, ¿y el plan C de Andrés Manuel López Obrador ante este ambiente, tú crees que ya sea una misión imposible? A ver, yo creo que el principal problema de Andrés Manuel López Obrador es que se está acabando el sexenio y no se ve forma de que él encuentre la manera de mantenerse ahí, ¿sí? O sea, esa idea de que él terminando se iba a ir a la chingada está cada vez caminando más. Esa es la gran derrota de López Obrador, que la gente no haya reaccionado violentamente diciendo, ¿cómo que te vas? Y nosotros queremos que te quedes. Y la voz del pueblo es la voz, por supuesto, y la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿sí? Sí. Los pinches santeros, esos putos que tiene ahí de Cuba, ¿sí? No fueron suficientes para lograr que él pudiera permanecer en el poder, como lo han hecho otros amigos de él, el propio Fidel Castro, Maduro, Ortega, ¿sí? Son los eternos. O allá, el otro Puñales, ¿cómo se llamaba? El pendejo de allá de Perú, ¿no? No, de Perú no, Evo Morales, sí, de Bolivia. O sea, todos ellos pudieron hacer eso y este pendejo no pudo. Oye, ¿y podríamos? Entonces, la gran derrota de López Obrador es estar encaminado, ¿sí?, hacia el ostracismo. En el mejor de los casos, el ostracismo. Los griegos antiguos se reunían periódicamente, creo que una vez al año, no sé cuándo, cada cuándo, y les daban una ostra a cada uno de los asistentes ahí y les decían, pongan el nombre del cabrón que quieren que se dé chingar a su madre, ¿sí? Digo, estoy haciendo de traducción libre, ¿no? Sí. Y entonces, pues, si de repente ponían AMLO y decían, oye, AMLO, por mayoría de votos te vas a chingar a tu madre, ¿sí? Y bueno, ese es el ostracismo, de ahí viene la palabra. El punto es que López Obrador en el mejor de los casos va al ostracismo, que para él sería terrible, porque imagínate estar allá encerrado y estar viendo que lo que tú opinas, que lo que tú dices no influye, no es tomado en cuenta. Mira, se le va a caer el nivel de serotonina hasta la chingada. Sí. Hay un experimento interesante de un tipo que hizo un experimento en una cámara de Gesell. Las cámaras de Gesell se usan mucho para investigación, para ver el comportamiento de animales o personas, pero es muy simple, ¿sí? Es simplemente una situación donde hay una sala, pero dividida, hay dos compartimentos, y hay un espejo especial, si ustedes lo han visto en muchas partes, donde de un lado es espejo como tal, pero del otro lado es transparente. Entonces, donde tienen el espejo, sí, pues esa gente no ve a los que están allá, pero aquellos los están observando. Exacto. Y entonces hicieron un experimento con gorilas.
un grupo de gorilas en un grupo, los estaban observando. Después de un tiempo, después de las rencillas, de las broncas, de los conatos de conflicto o de los conflictos ya que se hicieron entre ellos, se estableció una línea jerárquica. O sea, había un gorila chingón, ese dominaba a todos, ¿sí? Y había uno que era dominado igual que todos, pero él dominaba a todos los demás y estaba en el segundo lugar jerárquico, y luego el tercero y el cuarto y el quinto. O sea, estableció un orden jerárquico. El más chingón, el más chipocludo y el más pendejo, el más jodido. Bueno, López Obrador ahorita es el más chingón. ¿Qué fue lo que hizo este tipo? Bueno, les toman la concentración de serotonina en sangre, ¿sí? Y resulta que encontraron que el orden que estaba de la serotonina coincidía con el orden jerárquico que se había establecido ahí. O sea, el que tenía la mayor concentración de serotonina era el pinche gorila chingón. El más poderoso. Y los más mayor abajo. poder. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé, bueno, ahorita no, pero vamos a decir que hace un año, o sí, hace 2 años quizá, el nivel de serotonina de AMLO está arriba de madre, era el más chingón de todos, ¿ok? En esos últimos 2 años lo han medio puteado mucho, ¿no? Y a lo mejor ya está más bocabajeado. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces sacan al gorila, lo aíslan al gorila, ¿sí? Al gorilón. Al gorilón, lo meten en una cámara de esas de Gesser, sí, o sea, donde él podía ver a todos los demás, pero los demás no lo veían a él. No existía. Y o sea, haz de cuenta que estaba ahí en el rancho, Sí. en la chingada. Oye, y empieza a dar órdenes. Y nadie lo pela. Y los otros güeyes, pues no lo pelan. Y da órdenes y de chingada, no lo pelan. Grita, patalea. Ah, la chingada, ¿qué pasó? Y allá, donde estaban los gorilas, el que estaba en segundo lugar pasó al primero. Y el que estaba en tercero pasó a segundo. Se restableció simplemente sin variar el orden. ¡Pum, cabrón! Cambió el orden jerárquico. Y el otro güey quedó ahí. Les vuelven a hacer una muestra de sangre, de serotonina. Y resulta que el gorila, originalmente jefe, pues se le vino abajo en la pinche serotonina. Bueno, así le va a pasar a López Obrador, pero este es el mejor de los casos. Es el mejor de los casos. Y a lo mejor haciendo muchas concesiones para que lo dejen irse al ostracismo. A lo mejor decir, ¿sabes qué? No hay bronca en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, ¿sí? O sea, te doy todo, pero no me mates. ¿Okay? Sí. Puede ser. Pero la otra es, por supuesto, que se haga realidad lo que está rumorándose mucho, que procedan en contra de sus hijos, que procedan en contra de Mario Delgado, que procedan incluso en contra de él, y que esté en la cárcel, o que se tenga que ir corriendo a Cuba. Cuba es un futuro posible. Yo tengo la duda de si sería, en caso de que se vaya para allá, si se iría a Varadero, ¿sí? O si se iría al otro rinconcito que se llama, ¿cómo? ¿Te acuerdas? Hay un rinconcito ahí en Cuba, a donde tienen los presos políticos chingones de Estados Unidos. Puede ser que se vaya para allá. Sí. ¿Cómo se llama? Ahí nos van a decir. Si es Varadero o... ¿Cómo es posible? Ahorita nos acordamos, ¿sí? O sea, el destino de López Obrador es realmente terrible. Tan terrible quizá, o quizá menos terrible, que lo terrible que ha significado ser su gobierno. ¿Sí? O sea, cada vez en estos días estás viendo más y más evidencias de lo criminal que fue este gobierno, de lo equivocado que fue. Mira, nos están poniendo cosas. Yo creo que ese cuate es anti-AMLO, ¿sí? O sea, cada vez surgen más y más y más evidencias de esto. Entonces, la situación de él está jodida. Yo desde hace más de 2 años, yo creo, le he preguntado a la clase política, a la que he conocido pues a lo largo de casi 40 años. Y les digo, oye, ¿cambiarías tu vida por la de AMLO? Ya nos llegó. Sí. Guantánamo. Guantánamo, claro. Sí. ¿Cambiarías tu vida por la de AMLO? O sea, pero con todo, o sea, con sus errores, con todo. Y nada más un pinche loco me ha dicho que sí. Un pinche loco. Que ha de pensar en la magia de que ya siendo presidente yo podría corregir. Y así, puede ser, sí. Pero en términos generales la gente dice, ni loco, cabrón. Ni loco quisiera estar en ese papel. Imagínate estar
una persona medianamente consciente con el pinche cargo de tantas mentiras. De Oye, tantas cuando muertes. una gente común, normal, la pescan en una mentira, se lo cuestionan, se le pone la cara colorada. Que no te pesquen con, O sea, no puede que ser, fuiste sí. culpable de una Sí, muerte sí. porque no puedes dormir. No puedes, o sea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues esa situación. Yo creo que lo que ya no me acuerdo cuál era la pregunta. La pregunta central era que si después de tantos decepcionados, de tanto dolido, de tantos ya. chairos que Sí. toda su vida siguieron a López Obrador, ese sueño de tener un gobierno de izquierda y ahora los ves, algunos de ellos, no muchos, en la marea rosa, como a mi amigo Ricardo Morales Pinal. Con toda esa situación que se da en torno a esta historia, ¿tú crees que el plan C siga vigente? Ah, sí. Yo creo que sigue vigente como plan, como sueño, ¿sí? Pero que está cada vez más difícil de que se consiga. Mira, Morena está desquebrajándose. De hecho, el gran reto político de los próximos meses va a ser cómo vamos a transitar en Morena, o sea, cómo va a hacer la gente de Morena eso. ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Cómo se va a reconstruir? Evidentemente no va a ser un partido de izquierda, ¿sí? Nunca lo ha sido, aunque ha habido algunos elementos ahí de esa izquierda, ¿sí? Y se van a salir, entonces, no sé, a lo mejor va a ser un partido de centro izquierda, no sé qué chingados irán a hacer, pero hay suficientes locos ahí como para presumir que van a autodestruirse, se van a fragmentar, va a ser un desmadre, ¿sí? Básicamente son priistas y panistas los que dominan. Quizá lo que pudiera suceder es que el grupo fuerte, que tiene la mayor cantidad de posiciones de poder, ¿sí? Se fragmente y se lleve a la presidenta o quede fragmentado apoyando a la presidenta, y el otro pinche grupito se haga a un lado, ¿sí? Y se queda ahí como un grupito radical, ¿sí? A dar las nalgas como lo ha hecho toda su pinche vida, ¿sí? A estar marginados por sus equivocaciones, por sus errores, etcétera, ¿sí? Puede ser, o sea, yo la verdad creo que esto de la 4T se acaba con López Obrador. Le veo a Claudia, en caso de que ella sea la que gane, muchas posibilidades de que dé un viraje, ¿sí? Por una parte, por sí misma, porque ha sido un resorte aplastado durante más de 20 años, haciendo cosas en contra de su voluntad o a contrapelo de su voluntad. Y lo sigue haciendo en los debates y en las y reuniones. está así, o sea, y entonces yo creo que ella va, una vez con el poder, pues va a caer en la tentación de ser ella misma y de que nos permita conocerla. A lo mejor una vez viendo a la Claudia que está dedicada no a complacer a López Obrador, sino a hacer lo que ella piensa que se tiene que hacer en bien del país, algunos digan, oye, pues no está tan mal. Y yo por lo menos, si no la apoyo, por lo menos no la voy a estar fastidiando. Y voy a ver qué más sigue haciendo. Puede ser que algunos le den el beneficio de la duda, puede ser que otros definitivamente la apoyen, ya sobre la base de lo que haga, ¿sí? Pero, por lo pronto, ¿qué es lo que tenemos? Un resquebrajamiento. Mira, hay gente de izquierda que acompañó a López Obrador desde sus inicios y está cansada, decepcionada de él. Él Muy se lastimado. deteriora en el indicador de mejor político, que es donde están sus fans, ¿sí? Entonces, sí se vive una situación complicada. Yo la verdad no creo que la 4T vaya a seguir. Y creo que el mejor indicio de que López Obrador no tiene la fuerza para hacer más locuras, es lo que pasó ayer. ¿Sí? Si él tuviera la fuerza para hacer más locuras, les hubiera cancelado la mitad del Zócalo, no se hubiera izado la bandera, ¿sí? O hubiera habido algún desmadre, o hubiera habido muertos o heridos y la chingada. ¿Sí? Lo de ayer fue una derrota monumental para López Obrador y es un indicio claro de que, por supuesto que él querrá seguir haciendo pendejadas, porque es una máquina para generar pendejadas, ¿sí? Pero creo que va a tener muchas dificultades para implementarlas. Y ahí es donde yo tengo la esperanza de que, al margen del resultado, podamos entrar en un gobierno con un poquito más de racionalidad, por lo menos, ¿sí? Por lo menos. Oye, hay un concepto, y con esto, si no tienes algo más que agregar, podemos ir terminando esta emisión de Hablemos Claro.
hay un concepto que me platicó un priista cuando se empezó a ver la posibilidad de que el PRI perdiera la presidencia de la República. Me refiero en 1988. Con Salinas. Con Cuauhtémoc Cárdenas, el Masquillo, Rosario Ibarra de Piedra, etcétera. Me decía, mira, no hay que estresarnos. Podremos perder todas las capillitas mientras no perdamos la catedral, refiriéndose a la presidencia de la República. Nada más que yo siempre me preguntaba, un presidente sin gobernadores que lo fortalezcan, sin diputados que lo fortalezcan, sin alcaldes que lo fortalezcan, ¿qué sentido tiene ser un presidente aislado realmente? Pero también ya aprendimos lo que es un presidente que tiene gobernadores serviles, diputados serviles, que todo el poder, excepto el poder judicial, están todos los poderes a su servicio. Ya vimos que los extremos son totalmente negativos. En este caso, ¿tú crees que caigamos en el justo medio? Que sigamos igual que con López Obrador, o que tengamos una presidenta aislada. Yo creo que Claudia va a tener que negociar si llega. Yo creo que ella va a tener una ventaja sobre López Obrador. Sí, López Obrador llega con todas las fantasías de la 4T y de que el pueblo y que la chingada, todas las mamás que ha dicho a lo largo de toda su vida, ¿sí? Muy en el contexto fantasioso. Claudia va a tener una vivencia muy cerca, va a ver la desgracia de una persona que se irracionalizó, que ideologizó sus decisiones, etcétera. Y yo creo que ella va a tener por lo menos un elemento interesante para decidir ser juiciosa, ¿sí? Por otra parte, pues es claro que es más fácil pensar que pudiera ser juiciosa una persona que tiene su capacidad, su preparación académica, que no se la podemos escatimar. Entonces, yo siento pues por ahí. Por supuesto, en caso que gane Xochitl, ¿sí?, que tampoco lo podemos descartar, pues es mucho más fácil, ¿sí? Simplemente lo que ella está planteando son cosas racionales, ¿sí? Y yo siento pues que eso sería mucho más fácil. También va a tener que entrar un poco en otro tipo de situaciones porque pues está rodeada de mucha gente muy pendeja, ¿sí? Y si ganan, esa gente pendeja va a decir somos genios, ¿sí? Porque la gente cuando gana pues piensa que todo lo que hizo fue una genialidad, ¿sí? Entonces va a estar cabrón. Pero yo no dudo que hay gente sensata que está ahí, inteligente, como Ildefonso Guajardo, como Enrique Lamadrid y otros personajes pues que son importantes, que no están muy a la vista pero que son importantes y que están cerca de ella, pudieran influir, ¿sí? Para que pues no se cometan burradas. En esencia, la idea pues que plantea Xochitl es realmente muy importante, es muy racional, ¿sí? Es muy humanitaria. Un poco me preocupa que, y eso es una condición que lamentablemente está incluso documentada en el libro ese de Nacional Populismo, lo que dice es algo que es muy triste, ¿sí? Que no te vas a poder quitar el pinche populismo tan fácil. Y que prácticamente cuando tú derrotas el populismo, ¿sí? Haz de cuenta como cuando tú luchas con un pinche vampiro y lo matas, sí, pero el pinche vampiro alcanzó a morderte. Tú quedas contaminaado de eso. Infectado, sí. Que dicho sea de paso, según documentaciones ya más serias, la estacada al vampiro no fue en el corazón. Fue en otra parte. Fue en otra parte, porque esas son cosas de los pinches turcos, ¿verdad? Y los pinches turcos les gustaba mucho empalar a la gente. Dicho de otro modo, sí, el estacanazo fue directo, pues. Y hasta el fondo. Entonces sería la muerte perfecta para la diversidad. Sí, entonces bueno, el punto aquí es que tú ganas, por ejemplo, pero ¿cómo ganarías 8? Haciendo propuestas más populistas también. Sí. Entonces dice,
Y usted dicen que te van a dar dinero a partir de los 65. Yo, mira, a partir de los 60, cabrón. Y te voy a dar más. Es más, tú tienes que pagar impuestos si ganas abajo de 15 mil pesos. Mi madre, yo te exonero de eso. Cabrón, o sea, si ganamos vamos a tener un gobierno populista, porque queda contaminado, y eso está documentado, y eso no nos debe de extrañar. Y aquí tal vez estamos ante la situación de decir, bueno, a ver, ¿qué prefieres? Que gane una persona, ¿sí?, que tiene que hacer eso por cálculo político a lo mejor, ¿sí? Hay cosas que son de corazón. Yo no dudo de que Xochitl diga, la gente que está muy jodida, pues está bien. Oye, pero un pinche huevón, cabrón, así que en lugar de ponerse a luchar y trabajar, te estás facilitando la vida, echándolo a perder. Por supuesto que ese cabrón hay que quitarle la pinche lana. O un pinche viejito, sí, que llegan a cobrar la pinche pensión en un Mercedes-Benz, en un BMW. Chinguen a su madre, putos. ¿Cómo les vamos a dar dinero, pendejos? Ya hicieron todo el pinche dinero que quisieron, a chingar a su madre. No les podemos dar dinero tampoco a ellos. Sí, pues a la chingada. Entonces, pero tienes esa opción, o sea, alguien que tiene que hacer esa concesión para poder empezar a corregir, sí. O no tener ninguna posibilidad y que estos cabrones siguen haciendo su desmadre, sí. Entonces yo pienso pues que ahí está también en Xochitl una opción racional con ese tipo de cosas. Ya entrando ahí en el gobierno, pues ella verá la manera de explicarle a la gente por qué algunas cosas no se hicieron, que no va a honrar su palabra, muy probablemente no la vaya a honrar, sí. Pero Maquiavelo, don Nicolás, ¿sí?, nos dice que los grandes chingones no son los que honran su palabra. ¿Ok? Con lo cual no está diciendo tampoco Maquiavelo, de manera así absoluta, que tú seas un cabrón que no honras tu palabra, ¿sí? Ok, como el pendejo de Natividad González Parás aquí como gobernador, o el otro cabrón de Roberto Madrazo, que si por algo se distinguió fue por no honrar los compromisos, o sea, no en el sentido así generalizado, sino ante las grandes obras. O sea, si yo voy a garantizar una gran obra, como en este caso rescatar al país de esta condición populista jodida en la que estamos, si yo para lograr eso tengo que incumplir mi palabra, entonces estoy justificado ante la historia, ¿sí? No honrar la palabra. ¿Por qué? Porque más importante que andar con pendejadas de que yo honré mi palabra, ¿sí?, es la patria, ¿sí? Y si para ello es necesario hacer eso, hay que hacerlo, ¿sí? Y ahí está contemplado, ¿sí? Insisto, no se trata de puterías ni de joterías, ¿sí?, como la de estos puñales que acabo de mencionar. No. Sí, se trata de cosas que tengan como justificante algo grande, ¿sí? Eso está en Maquiavelo. Norberto Bobbio lo avala. Entonces, estamos en esa situación. Yo la verdad, te lo digo con toda franqueza, no veo con desesperanza el futuro de México, ni en una opción ni en la otra, ¿sí? Porque creo que si gana Claudia va a tener que corregir, por su propio bien va a tener que corregir, por su propia salud mental va a tener que corregir, y porque yo creo que le van a sobrar ganas para corregir también, porque ha tenido que aguantar muchas pendejadas, toda la violación del proceso electoral que ha generado una situación de deslegitimación, ¿sí?, de Claudia, ha sido innecesaria, y la ha generado López Obrador por algún interés personal que él tiene, quizá alguna esperanza de que en ese desmadre que se haga él pueda mantenerse, o a río revuelto quedar en una condición de mayor poder, ¿sí? Pero la víctima puede verse que sea Xochitl, ¿ok?, porque de algún modo es la víctima directa, pero la otra víctima es Claudia, lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué chingados le empaña su llegada al poder? Ella pudo haber llegado perfectamente como una presidenta legítima de origen, porque no hizo trampas para llegar. Pues ahora López Obrador ya la mandó a la chingada con eso. Entonces, yo creo que va a haber motivaciones suficientes, pero si aparte los gringos le dan una putiza a López Obrador y su clan,
pues entonces ella simplemente va a estar obligada a eso. Entonces, pues, la verdad, gana una, gana otra, yo no tengo opción. Pero, dicho esto, no podemos, al menos yo lo digo de manera personal, yo no puedo caer en el error inocente de los puñetas intelectuales que le dieron el voto a López Obrador y ahora se le han pasado todos estos 6 años tratando de justificarse. Unos pendejos ya andan en el psiquiátrico, como Jorge Cepeda Patterson, me imagino. Otro puñales como Lorenzo Meyer, ahí anda también aquí ahora ya, está viendo el pinche desmadre y ya no hay a qué chingados hacer. Sí, otros puñetas van a seguir así de manera abyecta porque así les marca la cuestión económica, pero en términos generales hay eso. Entonces, a ver, que yo sí pienso que Claudia pudiera significar un mejor gobierno, sí, pero por ningún motivo le voy a dar mi voto a ella. O sea, yo no quiero pasar como el pendejo que creyó en algo. No, mamacita. Por lo pronto, mi madre, sí, por lo pronto no estoy contigo. Ahora, ya que estés en el poder y hagas cosas reivindicatorias, ¿sí? Ok, a lo mejor lo considero. Que a lo mejor te vale madre mi apoyo, ¿me entiendes? O sea, tampoco es una cosa de nada. Pero yo no podría estar 6 años viendo la continuación del pinche proceso, viendo la venezolización de México y cargando con la pinche conciencia de haber votado por esa opción. Esa pendejada yo no me la voy a permitir. Por eso, dicho de otro modo, de manera incuestionable, mi voto este 2 de junio va a ser en favor de Xóchitl. Yo no tengo duda. Teniendo también claro que está rodeado de una sarta de pendejos y que muy probablemente cuando sea presidenta la vamos a estar criticando aquí y vamos a decir otra vez la pendeja de Xóchitl dijo esto. Muy probablemente lo tengamos que hacer y lo tengamos que decir, sí, pero por lo pronto el voto va para ella. Salvador, sobre eso que tú dices, hay una frase bíblica: de la abundancia del corazón habla la boca. Ajá. Y Claudia, aunque después dice que son errores de interpretaciones, ya dijo que el actual gobierno es un corrupto, aunque medio lo dijo. En un lapsus lingüe, ¿no? Pero también ya dijo o lapsus taralis. Que López Obrador llegó por ambición personal, sí, poder, y ella no va a llegar así. ¿Tú crees en realidad que fueron ¿Fue eso lo que errores? dijo? No. ¿O fueron Yo desahogos? entendí que dijo. A mí se me hace que López Obrador es cute. No dijo eso. No lo he escuchado. No, pero- que la chingada. Bueno, y el compañero Noroña ya no he vuelto a decir que es un pendejo. No. Con todo respeto. No, pues. Bueno, ok, perdóname, ¿qué me decías? Sí, te preguntaba que si realmente crees tú que fueran errores o si realmente es algo, un acto de desahogo por algo que está por reventarle adentro. Y para terminar te pregunto, ¿cómo ves las cosas en Nuevo León? Morena y la Cuarta Transformación se van al sótano, como le pasó a Clara Luz. Ajá. El PRI PAN PRD se fortalece y MC queda término medio. Sí. A ver, mira, yo creo que en el tema primero, Freud, ¿sí? Lo plantea en un concepto que llama actos fallidos. Así Son es. cosas que tú dices y que no tenías la intención consciente de decirlos, pero digamos que te traiciona el subconsciente y dices lo que realmente piensas, ¿sí? Es un acto fallido, se dice en psicología, y una manera de simplificar esa idea, ese concepto, nos la da el Chavo del Ocho, ¿sí? En una frase que es perfectamente clara, cuando Una dice, frase sabia. fue sin querer, queriendo. Así es. ¿Sí? Entonces, por supuesto que esto refleja y es algo reiterado. Tú dices, oye, fue un lapsus lingüe o un lapsus taralis o pendejus aislado. Pero no, se va dando eso una y otra vez. Y a mí, inevitablemente, me lleva al libro de Graco Ramírez, ¿sí? Que habla de frenar pues el intento autoritario. Cuando narra una historia que sucedió en el 2006, porque había un tema petrolero de Pemex, pues,
y ellos tenían interés en abonar, en ponerse de acuerdo con la gente del gobierno, que era Felipe Calderón, pero pues el gran líder era López Obrador, y van a consultarle un grupo, entre ellos Claudia, Enrique Guadalupe Acosta Naranjo, también Graco Ramírez, por supuesto, seguramente otros. Y entonces López Obrador les dice, ni madre, el único tema es que a mí me hicieron fraude, o sea, el tema soy yo. Y sigue siendo. El personaje soy yo. Y lo sigue siendo. Sí, ok. Y entonces no me anden con mamadas. Si Pemex se lo lleva su chingada madre, me vale madre. El tema soy yo. Ok. Entonces, ante la irracionalidad y la chingada y la discusión, pues no llegan a un acuerdo. Cuando salen, narra Graco Ramírez, conociendo a Claudia, sabiendo de sus capacidades, de su perfil académico, ¿sí?, de su comprensión del tema, por supuesto, le dice: Claudia, contamos contigo. Y la respuesta de Claudia es interesantísima. Le dice: estoy de acuerdo en muchas de las cosas que planteas, pero, y esto subrayándolo, políticamente estoy con López Obrador. ¿Qué significa esto? Que tenemos una mujer que tiene más de 20 años, ¿sí?, haciendo cosas a contrapelo de su voluntad, solo por complacer a López Obrador, quizá con un único propósito, que ya consiguió al menos, ser la candidata a la presidencia, ¿sí?, ser su sucesora, ¿ok? Yo creo que ese era el propósito. Ahora, una vez que ya tenga la banda aquí, yo no descarto que ella siga teniendo como propósito de vida complacer a López Obrador, pero esa chingadera ahí, se hace cuenta que es un pinche diablito. O sea, les ponen aquí la madre esa y en automático sale un diablito aquí que dice: mándalo a chingar a su madre. Así está el protocolo. Sí. Entonces, puede ser que suceda eso, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. En el tema de Nuevo León, pues mira, yo creo que Samuel tuvo un inicio interesante, conciliador, ¿sí? Y de pronto sus esquemas estratégicos se modificaron. De pronto empezó a parecerse mucho a López Obrador, a tener el intento de polarizarse, de hablar de la vieja política, la nueva política, y de empezar pues a tener una situación de confrontación muy fuerte con personajes pues que eran relevantes, como César, por ejemplo, Garza de la Podaca, ya no digamos como Paco Cienfuegos o Adrián de la Garza. Entonces pues se genera una situación donde un naciente partido que no tenía muchas cosas, pues llega y, como tantos otros, piensa que la cuestión circunstancial que le permitió acceder al poder pues no fue tal. Piensan que llegaron porque el discurso de ellos fue cautivador, porque sus personalidades fueron arrolladoras, y entonces se meten en una serie de fantasías, ¿sí?, que los inducen a hacer cosas que están pues equivocadas. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Pues se pretendió llegar a la candidatura, sí, fue abortada, sí, a la candidatura presidencial. No logró acordar con los otros grupos de poder, sí, incluso intentó sabotear a otros grupos de poder, así como lo ha hecho López Obrador. ¿Y ahora qué tenemos? Pues lo vemos enfrascado en unas candidaturas, ¿sí?, donde tiene dos tipos de enemigos muy fuertes. Por una parte, Morena, ¿sí?, que con todos los problemas internos que tiene, pues no deja de representar una fuerza, y tiene, por supuesto, muchas posibilidades. Bueno, prácticamente es un cincho que Escobedo la van a mantener, sí, que era el bastión hasta ahorita, pero la forma en que se resolvió Guadalupe hace pensar que pudiera Guadalupe también estar ahí en esa condición de una alcaldía de Morena. Quizá hay algunas alcaldías pequeñitas por ahí, pero ya estaríamos hablando de una Morena con 2 municipios de la zona metropolitana fuertes, ¿sí?, que serían Guadalupe y serían acá. Hay la posibilidad también, porque está compitiendo en García, de que también pudiera darse un fenómeno ahí, porque se pulverizó mucho, y entonces pues, se puede dar una situación. Por otra parte, el Movimiento Ciudadano apuesta fuerte en Monterrey, y entonces ahí tenemos una situación muy complicada, porque tenemos pues
una imagen, sí, muy fuerte, sí, la imagen que tiene Mariana Rodríguez, sí, por el rol importante que ha tenido en sus redes sociales, una mujer exitosa, una mujer, por supuesto, que genera admiración por su belleza, sí, se maneja bien también, sí, pero pues tiene el problema de que es la esposa del gobernador. Y algunas personas dicen, a ver, pues esto siempre se ha visto mal, ¿sí? Y entonces tienes ese perfil contra otro perfil, que es un perfil de una persona que pues en Monterrey fue probada, que hay datos, por ejemplo, que en los 2 trienios en que estuvo él no hubo un solo ajusticiamiento, ¿sí? Que es un dato. La gente sabe que es una persona que conoce el tema de seguridad pública. Por otra parte, si tú haces una pregunta, por ejemplo, en Monterrey, y dices, oye, ¿quién es el mejor político de Monterrey? ¿Qué quieres que te salga? Adrián. A pesar de las fobias, las filias, Adrián. ¿Ok? Entonces, el problema ahí es que son 2 tipos de poder, ¿sí? El poder, de nuevo, el poder que viene probado por la cuestión del poder propiamente político, que es Adrián, y de un poder que pretende convertirse en poder político, pero que lo que tiene es poder ideológico, ¿sí? Porque nosotros tenemos que meter a los influencers en el grupo de intelectuales, ¿sí? ¿Verdad? Porque el mecanismo que usa la intelectualidad para influir es la influencia. Y la influencia pues es justamente lo que define a los influencers. Entonces ahí empatan, ¿sí? Nada más que yo creo, fíjate, y voy a establecer una teoría. Yo creo que los intelectuales tradicionales están más pendejos que los influencers, ¿sí? Bueno, habría que ver, ¿sí? Habría que analizar eso. No estamos hablando de que sean pendejos, ¿sí? Pero sí, yo creo que hay más, vamos a decirlo mejor en términos positivos, ¿sí? Yo creo que hay gente más brillante a lo mejor ahora entre los influencers que entre los intelectuales, ¿sí? Que ahí andan confundidos, ahí anda Denise Dresser que no saben qué hacer, ¿sí? O Denise Merkel, no, Dresser, ¿verdad? La que andaba pidiendo que denunciaran a la ministra Piña. Pero bueno, Nuevo León es interesante, yo creo que vamos a pasar a un esquema donde va a tener... pues no la bipolaridad que tuvimos tradicionalmente, sino una situación de 3 fuerzas. La MC, que por supuesto va a mantenerse como una fuerza menguada en caso de que pierda Monterrey, por supuesto, sí, pero que les importa el hecho de tener el poder, de estar haciendo mucha obra pública. Entonces imagínate, el día que de pronto estén las líneas del metro esas funcionando, y de que algunas otras cosas se materialicen, pues claro que la gente va a tener que decir, bueno, pues eso lo hizo Samuel, ¿sí? Y va a ser un buen juicio para él, ¿sí? Pero en lo político yo creo que va a quedar menguado, ¿sí? Aunque él se pueda rescatar, va a quedar menguado. Creo que está pagando el precio de tener unos asesores muy pendejos que vienen de Jalisco, ¿sí? Que sudan pendejez, ¿sí? Pero ahí los tienen. Y entonces, bueno, pues ojalá que les vaya bien. Ojalá que después de que termine este proceso, si los resultados no son favorables, les digo, ustedes se van a chingar a su madre, ¿sí? Si es que tiene el poder para hacerlo. A lo mejor no pueden hacerlo. Lo dudo, pero... Pero bueno. Hay que tener la esperanza. Se tiene que juzgar a la gente en función de los resultados. Y por otra parte va a estar Morena un poquito más fortalecida, aunque con las broncas internas que tiene. Y el PRI-PAN, ¿sí? Que era el que dominaba, ¿sí? Antiguamente. Sobre todo si mantiene, por ejemplo, si mantiene Santa Catarina, si mantiene San Pedro, ahora con Mauricio, que es muy probable, Nicolás. Si mantiene Monterrey, si mantiene San Nicolás, pues no va a dejar. Y aparte de eso, en caso de que se resuelva positivamente para Adrián, arranca la carrera para gobernador. ¿Y quién crees que es el candidato? Adrián. Es que eso es lo que se está definiendo. Entonces, en estos momentos. Entonces, esa es la situación muy interesante. Y por otra parte, adelante. Si vamos a una elección a tercios, ¿quién tiene la ventaja? Samuel. ¿Es el que tiene el poder? Puede ser. Para gobernador. No, va a tener la ventaja quien gane la alcaldía de Monterrey. Ándale, es Adrián también. ¿Sí? Porque no necesita tantos, o sea, con el puro voto duro que mantenga Monterrey con eso más.
tiene una mayoría relativa. Ahora, ¿te imaginas a Samuel en su 7º año con Adrián de gobernador? En su 6º año. En su 7º. A que salga. Ah, no, pues va a estar. Y aquí, ¿Dónde va a estar? oye, aquí pasaría algo muy interesante. Acuérdate. Al anterior del Bronco lo metieron al bote unas horas. Así es. Al Bronco ya le tocó unos días. Así a es. Samuel, ¿cuánto le tocaría si vas de menos a más? ¿Unos meses? ¿Unos años? Unas semanas. En fin, no Pero sabemos. es No sabemos. interesante. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más mandarles un saludo muy afectuoso. Recordarles que hoy tenemos la Sabbath Midnight Show, es la penúltima emisión. Yo estoy cerrando un ciclo, sí. Tú y yo vamos a platicar aquí, pero pues de cosas que se nos ocurren, sí. Pero ya no voy a tener, pues, los datos nacionales. Voy a tener algunas otras cosas en las que me podría asomar con mucha inexactitud a cómo está pensando la muchacha, pero en términos generales ya no vamos a tener información, ¿sí? Entonces, hoy es la penúltima, 11:30 de la noche, por Facebook de Salvador Borrego, ¿sí? Por este mismo canal que estamos viéndonos ahorita. 11:30 de la noche, vamos a ver cómo está. Hay mucha expectativa, Sí. porque si se mueve la aguja, Agua. o sea, por ejemplo, si, mira, que Claudia saque una alerta negativa es muy probable. ¿Por qué? Porque va en tendencia a la baja. Entonces, que se le consolide la tendencia a la baja y que tenga una alerta negativa, pues va a depender de qué tanto baja, sí, la mayor gravedad. Donde hay una duda importante es que Xochitl finalmente tenga una alerta positiva. Que despegue Porque ha sido muy resistente, sí, muy resistente. O sea, por el voto endurecido que hay, sí. Pero en su el piso. efecto de la marcha esta que te digo yo, creo que pudo haber ablandado el voto. Lo que estamos viendo de alguna gente de Morena, y seguidores de Morena, pues no de Morena, que están ya teniendo algunas consideraciones, eso pudiera determinar que tengamos una primer gran alerta positiva para Xochitl. Si eso se da, va a ser muy importante. Y ver cómo se mueve Maynes, ¿sí? Porque si Maynes también va para arriba, pues le va a menguar mucha fuerza. Pero si Maynes se viene para abajo, entonces se va a poner muy interesante, pero muy, muy interesante. Por supuesto, siempre será relevante ver cómo la gente sigue viendo al presidente, cómo lo evalúa ante la intentona que hizo, pues, para boicotear la marcha de ayer. En fin, va a ser interesante, no se lo pierdan. Y bueno, ¿Qué más hay aparte de lo de hoy en la noche? no, pues simplemente es la medición, pero por supuesto que ver todos los indicadores, yo los voy a mostrar todos, sí, para ver cómo se mueven los otros Pero personajes. me refiero a que ¿qué más hay en tu agenda para esta semana? No. Bueno, pues mañana tenemos un space a las 7:30, sí, en X, pero ahí la anfitrión es Saba Consultores, @Saba Consultores. Y luego el miércoles normalmente teníamos nuestra entrevista, sí, pero el miércoles tenemos la entrevista en Televisa con Ramón Alberto Garza. Por cierto, les recomiendo el libro, el libro ese de Ramón Alberto que acaba de publicarse, Dinastías, 2 familias, una nación. Créeme que de los libros que he leído últimamente es el que más me ha impactado. Me comentaba que viene la presentación. Va a haber una presentación, creo que en una semana o 2, pero ya está el libro en versión electrónica. Yo lo adquirí, lo leí durante esos días, sí, en 2 días, 3 días me lo eché. ¿En qué espacio lo venden? En los teléfonos hay una aplicación que se llama Libros, sí, ahí donde yo lo adquirí. Y entonces, pues la verdad está muy interesante. Pero la manera de explicarte el devenir político de México es muy, muy, muy interesante. Aprecias la vena periodística, o sea, un propósito descriptivo, muy objetivo, por lo menos hasta donde se puede ser objetivo, sí. Un lenguaje muy generosamente simple, sí. Mira, yo me gusta leer los libros de manera electrónica porque
si hay una palabra que desconozco, pues le pico ahí y me mando en directo al diccionario. Te facilitan las cosas. Prácticamente, te voy a decir, no me tuve que ir ni una sola vez al diccionario. ¿Sí? O sea, es un lenguaje muy simple, es muy didáctico. Y yo creo que ese es el gran propósito de ese libro. O sea, quiere mostrarle a la juventud, ¿sí?, un poco, ¿sí?, de una manera muy resumida, pero también muy clara, cómo ha sido el devenir histórico, político de este país, que le permite, pues, visualizar la situación actual y tomar decisiones, pero sobre todo interesarse en la política. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, por mi parte les quiero comentar lo siguiente para cerrar esta emisión de Hablemos Claro. El día de hoy a las 6 de la tarde voy a estar con Mapi López, candidata del partido Encuentro Solidario para la alcaldía de Juárez, Nuevo León, en una entrevista. En estos días, si no me equivoco, el miércoles voy a andar en Bustamante con una candidata de un partido pequeño. Yo estoy entrevistando a los candidatos y candidatas y candidates de los partidos pequeños, porque yo no soy propagandista, no vendo propaganda. Hay gente de los partidos políticos grandes y medianos que andan molestos conmigo porque ellos quieren propaganda. Yo trato y estoy luchando por hacer periodismo. Y no pagaba la de joder, quieren propaganda y de manera gratuita. Hay candidatos que piensan que porque uno aspira a ser periodista debe de regalarle su trabajo y transformar su trabajo, el trabajo de uno, en propaganda. Yo trato de hacer un trabajo lo más periodísticamente posible, pero en esta época es muy difícil, porque aunque los grandes partidos tienen mucho dinero para hacer propaganda, ellos nada más se basan en 2 o 3 espacios, que es el norte, que le pagan muy bien para que saque algunas encuestas o algunos publicar reportajes, pagarle a Mara Julia La Fuente y a Multimedios, a Televisa, etcétera. Pero creen que los medios emergentes, los medios de redes sociales, etcétera, estamos obligados a hacerles propaganda gratuita. Yo ahorita no estoy haciendo propaganda ni gratuita ni pagada, porque tienen un concepto muy especial. La gente que anda en política odian cuando tú los cuestionas, o cuando les dices, según la visión que yo tengo, tú no vas a ganar. Eso hacen que te vean como su enemigo. Bueno, perdonen este desahogo, pero era necesario. Salvador, muchas gracias. Muy bien, excelente. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Oye, no vimos ningún comentario ahí, ¿tú los tienes? A ver, déjame los busco aquí. Vamos a ver. ¿Alguna mentada de madre? No, ahora no fuimos tan chingones como para merecer mentadas de madre. Vamos a ver. Nuestro fan número 1, Efraín Rentería. Buenos días, amigos. Saludos a Mapi López, candidata por Juárez por el PES. Ya lo comenté, voy a estar hoy en la tarde a las 6 con Mapi. Daniel Lucier, ya lo habíamos leído. Saludos desde Hermosillo, mucha gente los escucha por acá. Otra vez, Efraín Rentería, vamos a votar por Xochitl, presidenta de México. En MAC nos comenta lo que ya habíamos dicho, que la referencia que habías comentado es en relación a Guantánamo, lugar donde están los presos de diferente índole, pero los de mayor nivel. Bueno, esos son todos los comentarios. Ok, bueno, compañeros, pues muchas gracias. Nos despedimos. Adelante.